Perdón. Ah, me interrumpió un... Perdón, ¿ahí se ve? Sí, Lo que pasa aquí Ah, entró ok. para que puedas grabar, nada más. Ah, Por ok, eso. ok. Listo, listo. Ok, bueno, les decía, traía como uno de los antecedentes, por mi interés en este tema en particular y cómo llegó a esto, que tiene que ver con el análisis que hice respecto de cómo en determinado momento, en determinados lugares se buscaba promover la producción de alimentos diferenciales, digamos, ¿no? O sea, en un contexto en el que algunos autores hablan de, en las últimas décadas, ¿no? Que se produce como una segmentación del mercado de producción y de consumo, ¿sí? Entre bueno, un mercado o una producción más orientada al consumo masivo de productos estandarizados, y por otro lado, cómo emerge un mercado más de nicho que busca al mismo tiempo atender ciertas nuevas demandas o cambios que empiezan a darse en el consumo, sobre todo en los países industrializados, pero en términos más generales también en sectores medios y de altos ingresos en ámbitos urbanos, ¿no? Donde empieza a aparecer este consumo más que busca alimentos naturales o que con ciertos cuestionamientos en relación a cómo se producen los alimentos, pero desde distintos lugares, de distintas motivaciones, ¿no? Entonces, en ese marco, un poco en esa segmentación del mercado, en muchos casos, hubo de hecho políticas en la Unión Europea y que también se trajeron, se empezaron a pensar y a implementar acá en Argentina, vinculada a, aprovechando esa segmentación, recuperar, promover la producción de algunos alimentos típicos que por ahí habían quedado en algunas zonas, se habían perdido, como en el caso de La Quebrada, donde yo estudié, habían perdido lugar a partir de la difusión de otros productos más vinculados a la comercialización convencional, como las hortalizas, ¿no? Entonces, en ese trabajo nos interesamos, esto es algo que trabajé con una colega, Claudia Troncoso, nos interesa, una de las cuestiones que analizamos fue cómo justamente se promovía la producción y también la comercialización de estos alimentos, apelando a las características distintivas que tenían, que se les reconocían, vinculadas a no solo su contenido cultural, su origen geográfico particular, digamos, de por dónde y por quiénes era producido, sino también cualidades vinculadas a su calidad nutricional, la cuestión de la sanidad de esos alimentos, etcétera, ¿no? Y había un poco, de alguna manera, lo que se buscaba era que estas cualidades, de alguna manera, conformen un valor agregado a estos productos que redunde en un mejor ingreso de los productores, ¿no? En relación a aquellas otras producciones que llevaban adelante, ¿no? Entonces, bueno, un poco en el análisis de esta cuestión, uno de los temas que veíamos y nos llamaba la atención tenía que ver justamente con la promoción de estos productos y cómo se empezaban a difundir. Por otro lado, más desde mi rol y mi experiencia como habitante, consumidora en la ciudad de Buenos Aires, también empecé a ver una serie de fenómenos y de cambios, de los que yo también era parte, digamos, como consumidora, en relación a la expansión de nuevas formas de circulación, de comercialización de los alimentos. Ya hace un tiempo conocí algunas experiencias de estas comercializadoras, que también comercializaban los productos andinos, esos que había estudiado, ¿no? Pero también otras nuevas formas vinculadas al consumo de alimentos, como por ejemplo la difusión o la expansión o la multiplicación, digamos, de ferias de distinto tipo, ¿sí? De mercados, la revitalización de mercados, o sea, cuestiones, esta cosa de consumir al aire libre, por ejemplo, de espacios que comienzan a ser acondicionados para realizar este consumo distintivo. Y en ese conjunto heterogéneo de experiencias también aparecían algunas ferias, algunos mercados que planteaban o interpelaban un tipo de consumidor en particular, o que planteaban un cuestionamiento a las formas de producción hegemónicas y también las formas de consumo hegemónicos, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta difusión de las ferias aparecían algunas que planteaban un cuestionamiento a ese modelo, ¿no? Como por ejemplo el caso de la feria de
Agronomía, que fue creada por la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que se lleva adelante en la Facultad de Agronomía, la Feria del Productor al Consumidor, perdón, o también el mercado Bonplan, que es un mercado de economía solidaria ahí en Palermo, en fin. Entonces un poco, bueno, esta experiencia me fue acercando a este tipo de consumo y de cuestionamientos. Por otro lado, también el contexto de pandemia, en particular, fue en la pandemia cuando escribí, de hecho, este artículo, ese contexto de encierro, donde ahí tuve un acercamiento mucho mayor a estas comercializadoras que además cobraron realmente, acá por lo menos en Buenos Aires, y en otras ciudades también, mucha más visibilidad eh, por varias cuestiones. Una de ellas por los cuestionamientos que empezaron a generarse en el ámbito público en relación al modelo agroalimentario dominante, que en parte algunos estudios indicaban que, de hecho, el origen del COVID tenía mucho que ver con ese modelo, digamos. Entonces había digamos, se difundía un cuestionamiento general en relación con eso. Por otro lado, un contexto de suba de precio de los alimentos que ya había arrancado con la crisis del 2008, pero que a partir del 2015 venía en una escalada ascendente, que también empezaba a generar cuestionamientos a la comercialización de alimentos. Y bueno, el contexto específico de pandemia, de encierro, que hizo que mucha gente se acercara a estas comercializadoras, que además empezaron a multiplicar sus puntos de entrega, muchas incorporaron la venta a domicilio, que por ahí no la tenían, que no la tenían antes, empezaron a ofrecer ese servicio, y de hecho hay estudios que muestran cómo en este periodo las ventas de estas comercializadoras se incrementaron mucho. Entonces, un poco más a partir de mi experiencia de ver, ahí descubrí que había muchas más de las que yo conocía algunas y encontré que había un universo bastante más amplio y heterogéneo de comercializadoras, y un poco por mi propia necesidad o inquietud, digamos, por ver, bueno, dónde compraba, qué productos tenían, empecé a interesarme por este aspecto en particular, y rápidamente me empezó a llamar la atención la estrategia de comunicación que llevaban adelante, en la forma en que promovían el consumo, digamos, que ellos apoyan, digamos, o cómo interpelaban al consumidor, y cómo mostraban los alimentos también, ¿no? Entonces ahí, un poco quizás por deformación profesional, empecé a mirar estos aspectos que yo identificaba como más geográficos, algunos de los cuales ya venía trabajando con los productos andinos, ¿no? Entonces, un poco como dice el refrán, se hace camino al andar, y el proceso del artículo fue más o menos así, en parte de estas inquietudes previas en relación con el tema, lo fui convirtiendo en una pregunta que fui redefiniendo. De alguna manera el camino analítico transcurrió por dos carriles, uno que tenía más que ver con la indagación empírica. Ahí sí, ya de manera más sistemática, encaré un relevamiento de las comercializadoras, tratando de identificar sus distintos orígenes, y de prestar atención y sistematizar, bueno, qué productos ofrecen, cómo los ofrecen, cómo los muestran, etcétera, cuáles son sus objetivos, los objetivos de estas comercializadoras, etcétera. Eh, Ahí pude ver o identificar una estrategia de comunicación. Y por otro lado también una, bueno, revisión ya más de literatura teórica que me ayudara a ir entendiendo o problematizando más desde lo teórico este tema, ¿no? Entonces, una parte de esa revisión bibliográfica tuvo más que ver con acercarme a artículos que discutían o problematizaban la cuestión del consumo en sí mismo. El caso de la antropóloga Sassatelli, que recupera un artículo donde habla del consumo alternativo, el trabajo de los sociólogos Calle Collado, Montiel, que discuten más, un trabajo me sirvió mucho, ¿no? Que plantean esta idea de resistencia agroalimentaria,
y también esta distinción de los distintos tipos de consumo que se pueden ubicar un poco dentro de ese paraguas, y eso me ayudó a reconocer las distintas motivaciones de los consumidores que se acercan a estas comercializadoras, de aquellos más preocupados por una cuestión estrictamente vinculada a la salud individual, a aquellas otras inquietudes que los autores definen como un consumo constructivo, que se vincula más con acciones colectivas orientadas a buscar una transformación en el modelo de producción y distribución de alimentos, ¿no? Que es un poco donde sitúo a estas comercializadoras. Entonces, estas discusiones me permitieron pensar el caso de la comercialización alternativa como experiencias de resistencias urbanas desde el consumo, y me interesaba particularmente conceptualizarlas de esta forma para resaltar el rol político que tienen, ¿no? Pero también para situarlas en un campo más amplio que a partir de ese momento empezaba a ver con más nitidez, digamos, que luego seguí trabajando un poco, y tiene que ver con la construcción de un movimiento social por los alimentos que se viene configurando en Argentina, bueno, y en otros lugares también, ¿no? También recuperé algunas discusiones más del campo de la geografía sobre algunos trabajos que reflexionan respecto de las geografías de consumo y cómo, eh, digamos, por un lado nuestras prácticas de consumo generan ciertas espacialidades, transforman lugares, cómo ciertos lugares se convierten en lugares especiales de consumo, ¿no? Digamos, una serie de discusiones del campo de la geografía que no están tan desarrolladas, pero que me servían también para pensar, problematizar este tema, o del campo de la geografía de los alimentos, que también focalizan en las formas en que se producen, circulan los alimentos y cómo eso genera, se ve condicionado por diferencias geográficas, por particularidades de los lugares, pero también a su vez generan transformaciones. Y las discusiones de Doreen Massey sobre el lugar, que es una autora con la que yo ya había trabajado en otros artículos, digamos, pero que acá me venía muy bien para pensar esta idea de los sitios de consumo como lugares virtuales, ¿no? O sea, en el contexto de pandemia, para mí esta cuestión tomó como bastante relevancia, o al menos yo como consumidora le encontré una relevancia muy, muy importante. Y esta idea de Doreen Massey de pensar el lugar como nodo de relaciones, de intercambio, de influencias, me venía muy bien para pensar estos lugares, estos sitios de consumo, estas páginas web, donde en definitiva desde nuestra casa accedíamos a las comercializadoras, a lo que ofrecían, y podíamos consumir esos productos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco así como llegué a formularme dos preguntas que planteo en el artículo, una que tiene que ver con qué lugares construyen las comercializadoras para ofrecer los productos que distribuyen, y qué discursos construyen para aglutinar esas experiencias y consumidores en un punto de encuentro que los una, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que parte de mi indagación me permitía ver que había distintas motivaciones de consumo que no necesariamente se alineaban en esa idea política de cambio, ¿no? Y bueno, el objetivo que me planteé fue entonces analizar la estrategia de comunicación desde un punto de vista geográfico, observando los lugares y los discursos geográficos que construyen para la reproducción y ampliación de estas redes, digamos, de estas experiencias. Bueno, yendo un poco, para no extenderme mucho, directamente a algunas cuestiones más puntuales del análisis. Por un lado, esto que planteaba recién, de identificar los sitios de internet, los sitios web, las redes sociales, los grupos de WhatsApp. También formé parte de un grupo de WhatsApp como consumidora, digamos, y de pensarlos como lugares virtuales, y donde para mí se daba una cuestión muy interesante que tiene que ver con cómo en esos lugares refuerzan esta idea, esta asociación de lugar-comunidad como una manera de generar el encuentro cara a cara, que es algo de lo que desde estos cuestionamientos desde el consumo se plantea como esa despersonalización en
la distribución y consumo de alimentos, ¿no? Que tiene como el supermercado como referencia central, ¿no? Entonces, cómo empiezan a generar en estas plataformas, en estos sitios web, a partir del intercambio también con los consumidores, estos encuentros cara a cara que remiten a esta idea de lugar más en un sentido de comunidad. Por eso me parecían que eran, digamos, una cuestión bien importante en la estrategia comunicacional de las comercializadoras. Y en relación con esto, tres como grandes ideas o metáforas geográficas que me parecía que eran relevantes para plantear sus ideas, para interpelar a esa diversidad de consumidores, y también bueno, generar un punto de encuentro con la diversidad de productores también que ofrecen o que se vinculan con estas comercializadoras. Una de ellas tiene que ver con estas metáforas que buscan focalizar en los vínculos que unen el productor al consumidor, básicamente la idea de red, que es una idea a la cual se recurre muchísimo mismo para la propia definición de estas experiencias y en la manera en que se presentan y en la manera en que presentan su proyecto, incluso político, ¿no? Esta idea de nodos y de relaciones, ¿sí? Como una idea clave central también para interpelar a los consumidores, de hacerlos parte de una red más amplia en la que comparten iniciativas y inquietudes similares, ¿no? Y también esta cuestión de la red, de la misma manera que la cuestión de los lugares virtuales, también tienen su pata material en la medida en que parte de la expansión de estas comercializadoras también tiene su materialidad en la multiplicación de puntos de entrega y digamos, que son de distinto tipo, ¿no? Desde centros culturales donde se puede acceder a los bolsones, o mismo la instalación de almacenes, que es algo que se difundió muchísimo, donde se venden estos productos, ¿no? O sea, también tiene su pata material, pero bueno, uno ve en las páginas web y en sus redes sociales estas ideas como ideas clave. Y la otra metáfora muy frecuente es esta que se vincula, esta idea del campo a tu mesa, que en verdad es una expresión que la vemos en muchísimos lados, pero que acá lo que busca es resaltar esa cuestión de la cercanía, que es lo que ofrecen estas comercializadoras, a diferencia de otras instancias de comercialización y consumo de alimentos. Bueno, la alta red, que es como el nombre que se le da a esa organización de segundo grado que nuclea distintas comercializadoras, es otra expresión del uso de esta metáfora geográfica. La otra cuestión que yo encontraba que me llamaba la atención es esta apelación al lugar y a lo nacional como una manera también de interpelar desde un sentimiento nacional, algo que convoque, que una, que genere una identidad compartida entre los consumidores y que los acerque a la compra en estas comercializadoras, ¿no? Esta idea de los rincones del país, un poco también creo, podemos pensar desde una mirada más centralista de Buenos Aires, de pensar distintos lugares como rincones, que igualmente creo que es una idea probablemente que está muy presente en otras grandes ciudades del país, ¿no? Pero bueno, es apelar a que con el consumo no solo ayudamos a una familia, sino que estamos promoviendo la producción nacional y el consumo de esa producción nacional. Y luego esta otra que tiene más que ver con las asociaciones de los alimentos con los lugares, que en realidad es algo que ya había analizado en el caso de los productos andinos, que en realidad en muchos casos esta asociación de los productos con los lugares en realidad es un mecanismo que ha servido también para profundizar procesos de mercantilización capitalista de los alimentos, ¿no? En determinados contextos, que su máxima expresión es la denominación de origen, ¿no? Pero acá estas asociaciones con los lugares y con los sujetos que los producen tiene otro sentido, un sentido más político que busca justamente acercar a los productores a los consumidores, o sea,
poder facilitar ese conocimiento y que sepan cuál es el origen geográfico y social de lo que están comprando. Entonces, para cerrar algunas principales conclusiones, una que tiene que ver con esto que decía antes, la centralidad de los lugares virtuales como un lugar donde pueden concretar la difusión de ideas y de proyectos políticos. Algo que me parecía, digamos, interesante también, que tiene que ver con esta acción de comunicación, rescata en realidad imaginarios que hay desde los habitantes de la ciudad en relación a lo rural, ¿no? Esta idea de la rural o del campo, generalmente asociado al aire libre, a lo natural, a lo que es más sano, a donde existen, no sé, relaciones de confianza, digamos, ¿no? Es un imaginario rural muy urbano, al cual apelan, pero que lo que a mí me parecía interesante es que le dan un significado político distinto. De alguna manera lo que yo encontraba es que con estas apelaciones a lo rural, al campo, destacando estas cuestiones, lo que estaban haciendo era mostrando que eso no es algo natural o propio del campo, sino que tiene mucho que ver con los sujetos que producen ese campo que los habitantes urbanos valoran, digamos, ¿no? Porque de hecho estamos en un contexto que es lo que también muestran, que el campo cada vez más es un lugar de conflicto, es un lugar de contaminación, es un lugar de desplazamiento de poblaciones y de todas estas prácticas, digamos, que se ponen en valor en estas redes, ¿no? Entonces un poco me parecía que estas apelaciones buscaban enfatizar este aspecto de pensar que hay ciertos sujetos que son quienes construyen este otro campo que queremos, digamos, valorizar o que queremos apoyar y que podemos hacerlo desde un consumo comprometido. Bueno, eso básicamente un poco lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, gracias. Ahora no vas a escuchar porque estábamos silenciados, así que escucharon los aplausos. Ah, bueno, gracias. Espera que no puedo, no sé cómo dejar de compartir. Ah, acá está. Ahí estoy. Genial. Henry. Bueno, dale, sigo yo. Perfecto. Atención a los trabajadores sociales. ¿Qué es trabajador social? Sí, más o menos ahí, pero bueno, vamos. ¿Se escucha, no? Perfecto. Perfecto. Gracias, Martín. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿20, 10? ¿Cuánto más o menos, Luca? 20 minutos, más o menos. Perfecto. Bueno, vi que había un paper que habíamos escrito con Laura Niño, un poco ahí desde la Universidad de Quilmes, a partir de un enfoque que trabajamos, que es de la incubación de procesos. Nosotros desde la Universidad de Quilmes venimos trabajando desde la triple función que tiene la universidad, todo lo relacionado a la extensión, a la investigación y a la formación. En el caso de la extensión, se viene trabajando desde el año 2006 con proyectos de extensión dirigidos a todo el desarrollo socioeconómico. En este sentido, acompañamiento a empresas recuperadas, a emprendedores, a organizar algunos espacios de intercambio y comercialización, y a partir de eso se construye una mesa de economía, una mesa de promoción de la economía social y solidaria en el municipio de Quilmes, donde convergen el municipio, la universidad, emprendedores, organizaciones de base, y se logra capitalizar una feria de economía social y solidaria. Eso ya por el año 2009. Pero principalmente eso da pie a pensar diferentes dinámicas, sobre todo en esta idea de lo que es la investigación, acción participativa principalmente, no mirarlo con una perspectiva ortodoxa academicista, sino pensar en un tema más de el desarrollo de un entramado territorial, de un intercambio de saberes, de un diálogo, de poder cuestionar también la construcción de los territorios y también los roles de los diferentes actores principalmente.
Se arranca con un proyecto de extensión en el 2006 y en el 2010 se tenía más o menos 8 o 10 proyectos de extensión con diferentes líneas temáticas: desarrollo sociocomunitario, arte comunitario, turismo, comunicación, educación, entre otros temas. Y allá por el 2010 se empieza a madurar la idea de pensar la idea de polo, de núcleo, de nodo, de espacios para desarrollar o entramar, o articular las tramas de valor, por decirlo de esa manera. Y en el 2013 se hace el lanzamiento de lo que sería la propuesta de incubación de procesos, que era un poquito lo que en el paper trata de abordarse ahí. Vamos a ver esto de acá, lo corremos de acá, lo ponemos acá, bien. Y acá un poquito lo que yo vengo es hablar desde la incubadora de Economía, Mercado y Finanzas, que en la universidad tenemos 7 incubadoras que forman parte de lo que sería, a ver, acá está, que forman parte de lo que sería el programa universitario de incubación social, ahí, que se forma en el 2013, como les decía, que es un proyecto académico territorial, en ese sentido, y que a la vez viene a fortalecer ese proyecto de extensión que les decía, el Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social y Solidaria, el CREES, en la Universidad de Quilmes. Principalmente, esta incubadora acompaña la perspectiva del enfoque de incubación de procesos, que ahora le voy a contar un poquito, pero a la vez también busca desarrollar y también plantear y cotejar sobre todo la idea de lo que es la construcción de mercados para la economía social, solidaria y popular. Eso más o menos cuando uno arranca planteando una idea de concepto y va al territorio, por lo general se da contra la pared y lo devuelven con el concepto y el tema de lo que es el diálogo de saberes te hacen entender otras cosas. Y a partir de eso, bueno, se plantearon también el desarrollo de lo que sería la construcción de circuitos socioeconómicos de producción, distribución, circulación, consumo, en relación a todo lo que es bienes y servicios, no solamente alimentos. Nosotros más en el tema de economía, mercado y finanzas nos metimos con los alimentos. Y en ese marco también se plantean tres lógicas de circuitos principalmente. Algo abordó Mariana en el tema de lo que es circuitos cortos de comercialización, en lo que sería también la construcción de circuitos mayoristas y en lo que es también circuitos de desarrollo de compras públicas principalmente. Esto articulado a lo que es finanzas solidarias. Nosotros ahí, el planteamiento de circuitos socioeconómicos viene a partir de la maduración de diferentes planteamientos, principalmente de lo que es construcción de mercados o de cómo podemos trabajar también la articulación con productores, con consumidores y toda la gestión que está en la parte intermedia, la distribución y la circulación en este caso. Pero pensado más en el tema del alimento, decir, bueno, ¿cómo hacemos que funcione este dispositivo de intercambio que no es rígido ni lineal, sino que más bien está articulado a tramas, a cadenas que interactúan o desarrollan en función a lo que sería la producción, la distribución, circulación, el consumo, y ver qué tipo de tramas se producen o qué formas de valor se generan ahí, tanto desde el trabajo, desde los flujos socioeconómicos, financieros, desde las relaciones de poder, y ver sobre todo cómo van a garantizar las necesidades y la satisfacción de las mismas o las demandas que existen en los territorios en un determinado tiempo y espacio, con la participación de diferentes actores, cooperativas, agricultores familiares, productores agroecológicos, emprendimientos asociativos, redes de intercambio, nodos de consumo, bancos comunales, todos los diferentes dispositivos empíricos que puedan existir o organizarse también en el territorio. Un poco quedaría más o menos así un esquema que no es riguroso, como le digo, ni tampoco es lineal, pero que tiene diferentes elementos a tener en cuenta. Productores, espacios de gestión, en este caso para ver el tema de la compra, la logística, el empaque, el acopio, la redistribución. Y después ver el tema de a dónde o a qué mercados o a qué consumidores vamos a trabajar la distribución y consumo. Tanto sea del Estado, tanto sea de las organizaciones de base, tanto sea de las familias mismas o de las organizaciones comunitarias, principalmente. Y esto nos hace también pensar, decir, bueno, un poco lo que decía también Mariana, ¿qué encontramos también en estos mercados o en estos circuitos? Principalmente de la lógica de mercados concentrados.
Vieron que los alimentos están hiperconcentrados también en ese sentido. Y cómo también nuestros alimentos también prácticamente son convertidos en mercancías. Y muchas veces en todo el supermercadismo argentino, que arranca en los 60, prácticamente se han roto todos los vínculos con lo que sería la relación entre saber de dónde proviene el alimento y cómo lo estamos consumiendo también en ese sentido. En qué condiciones se produce, dónde se produce, cuál es la trazabilidad, cuál es el kilómetro cero, cómo son los sentidos también para organizar todo eso. Y esto también es abonado también con el tema de planteamiento de políticas públicas, ¿sabes? Por eso también hay toda una disputa también del poder a partir de las últimas décadas, principalmente de la agricultura familiar o la agroecología o la producción cooperativa, para ver cómo llegamos a directamente los consumidores en ese sentido. Desde la incubación de procesos lo que planteamos directamente es ver cómo desarrollamos todo lo relacionado a, vamos a pasar directamente acá, pensar metodologías para poder validarlas en territorio y también reaplicarlas, pensar la multifactorialidad también de estas metodologías y los participantes en ellos, o sea, cuáles son sus lógicas, sus formas también de organizarse, cómo se negocia, cómo se genera, cómo se atienden los conflictos, cómo generan valor económico o cómo generan valor social también, cómo trabajan el desarrollo asociativo en los territorios, y también la parte importante, el tema también de cómo se trabaja las alianzas sociotécnicas, en este caso, la innovación, que, cómo se produce y cómo funciona o cómo no funciona eso también, en ese sentido. Como les decía, tenemos 7 incubadoras, cada incubadora también desarrolla su actividad. Yo soy de la incubadora de Economía, Mercado y Finanzas, pero menciono esto porque tenemos el soporte de la incubadora de Diseño y Comunicación que nos acompaña y garantiza estrategias de comunicación pertinentes para estos circuitos, un poco lo que decía Mariana, cómo se trabaja esas formas, esos mensajes, esos discursos, esa identidad también, y también el tema de lo que sería el soporte de todo de esos intercambios. Para eso está todo lo que sería la incubadora de tecnologías sociales, ahora denominada prácticas digitales, donde aparece también todo lo que es software, por ejemplo el Chasqui o el Odoo, o algunos intercambios que permiten también gestionar todo este circuito. Había hablado que habíamos desarrollado 3 formas de circuitos socioeconómicos. El circuito corto, tenemos un almacén en la Universidad de Quilmes, desde el año 2013, el que se empieza a gestionar y aparece en octubre de 2014. Pero esto no es directamente por gestión de la universidad solitariamente, sino que es una articulación con diferentes actores, en este caso la Federación de Productora de Alimentos, que es la FOPAL, que ahora es Alimentos Cooperativos. Está también los compañeros de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, en su momento también la cooperativa La Ciudad, y la gestión por parte de la cooperativa Despierta Voces. Obviamente con todo el saber hacer y acompañamiento de lo que es Puentes del Sur, que es una comercializadora que tiene más de 20 años y que acompañó todo este proceso. Y planteamos ahí una hipótesis, pensar a la universidad como un espacio de comercialización solidaria, donde puedan encontrarse tanto los actores de la comunidad universitaria y que puedan consumir y conocer y reconocer productos generados desde la economía social, solidaria, popular, cooperativos, de la agricultura familiar, de emprendedores, entre otros. Y bueno, encontramos que directamente hay poca demanda en ese sentido de parte de los docentes. Obviamente que ahora cambiaron también de la pandemia, cambiaron también las condiciones en ese sentido. Principalmente con la estimulación también de eso. Si uno revisa hasta el año 2010, eran limitados los espacios de comercialización. Había recién algunos brotes en ese sentido. Antes de la pandemia, antes del 2013, 2014, 2015, 2016, en ese periodo, se dan muchas cuestiones a implementar y empieza a acelerarse mucho los procesos de comercialización, que explotaron durante la pandemia, obviamente. Un poco lo decía Mariana también. Que luego decaen a posteriori de la pandemia, pero que se consolidan algunos modelos en ese sentido.
Después tenemos la propuesta de mercado territorial, que eso también era ver las limitaciones, las demandas de los productores del cordón hortícola que no tenían mercados para poder comercializar. Solamente se limitaban a ferias o espacios de intercambio. Y decían, pero ¿cómo podemos generar algunos dispositivos que nos puedan a nosotros dar una mano? Y en este caso había algunos dispositivos como son los bolsones. Y acá la innovación es el tema de cómo deconstruimos el precio y mirar qué actores participan en esa construcción del precio. Y acercar y sobre todo organizar el consumo. Porque directamente uno de los rubros más caros dentro de lo que es el tema del circuito alimentario es el tema de la distribución o todo lo que es la logística. Y eso es donde hay mucho problema para poder llegar. A partir de esta propuesta se garantizaba que por pedido de 10 bolsones se podía cubrir los costos de esa distribución. Y a la vez organizar también el consumo, y a la vez también decir, bueno, podemos intercambiar para que genere un valor también para el que se encarga de distribuir eso, entre otras cosas. Bueno, Mercado Territorial viene a plantear esta propuesta, que tuvo sus picos de ida y de vuelta, porque también en la pandemia explotó también, ya venía como modelo, y que también se replicó. Uno mira, los nodos de consumo es un mecanismo también validado y legitimado en diferentes espacios del Gran Buenos Aires. En algún momento llegaron a ser más de 150 a 200 nodos de consumo. Hoy más o menos están entre 50 y 60. Pero bueno, hubo una demanda altísima en algún momento. Y esto también permitió acelerar, por ejemplo, el desarrollo de Chasqui, una plataforma de comercialización. Y es interesante porque en estos espacios los nodos se encuentran los prosumidores, los productores y consumidores de los territorios. Alguien que produce mermeladas, conservas, panificados o algún juguete, y se genera intercambios en los territorios. Y sobre todo también reforzado con la idea también de lo que es la transición hacia la agroecología. Posteriormente, en 2016, dijimos, bueno, vamos a trabajar el otro circuito que les comentaba, el circuito mayorista. Pensemos en desarrollar, a partir de una demanda de la Federación de Cooperativas Apícolas, que tenía un espacio en el mercado central, que estaban retirándose y que decían, no queremos perderlo, pensar un espacio donde se pueda generar escala y los productores cooperativos o de la agricultura familiar puedan comercializar sus alimentos. Y esto es el caso de lo que sería Central Cooperativa, también administrada por Despierta Voces, y que funciona acá en la nave C1 en el mercado central. El primer año en gestión quisimos articularlo con mercado territorial y fue un desastre, fue un año de pérdidas, 2016. Posteriormente, algo que nos permitió capitalizar y ayudar a mejorar todas estas condiciones fue el tema de la compra pública. Porque principalmente era decir, bueno, ¿cómo organizamos demandas y satisfacerlas a partir de construir una escala? Y la compra pública se presentaba como una buena posibilidad y experiencia. Esto en el 2017, en junio, se empieza a trabajar con el programa Pro Bienestar, el de PAMI, que está dirigido principalmente a todo lo que es jubilados que están por debajo de la línea de pobreza, cobrando, y que son compensados directamente por una canasta de alimentos que viene a reforzar nutricionalmente todos esos ingresos. Esto funcionó hasta el 20 de marzo de 2020, obviamente, porque había que guardar a todos los adultos mayores por el tema de pandemia. Y eso nos dio también a pensar cómo trabajar sistemas de logística, cómo trabajar el tema de traer otros productos. Y esa canasta tenía desde arroz, azúcar, fideos, aceite, yerba, harina, entre otras cosas. Y que ese programa arranca desde el año 93, por decir un ejemplo. Son 50.000, no, son 500.000 canastas que se reparten a nivel de toda la Argentina. Con lo cual hay todo un circuito también de distribución, de compra y demás. En este caso nosotros empezamos a trabajar, llegamos en su mejor momento a tener 5.000 canastas en la zona del oeste y en la zona de Quilmes, en el sur en este caso. Y acá un poquito de lo que se trabaja y la gestión, una metodología también de lo que sería la parte mayorista, el acuerdo con el productor, la logística, el tema de tiempos de pago, financiamiento, redistribución. Se trabaja mucho con el pedido con anticipación, con una planificación para no
caer en el tema de que me envían toda la mercadería, sino que directamente planificar el tema de pedidos. Y eso funciona directamente. Hay menos pérdida también en el tema de alimentos. Bueno, el Chasqui, como le decía, es una plataforma que nos acompañó para desarrollar todos estos circuitos. Y otro elemento, ahí voy a cortar ya, es el tema de que nos permitió también construir un poco lo que decía también Mariana, una organización de segundo nivel como es el tema de la alta red. Que acá es algo interesante. Habían dos, con Mariana está por ahí creo, con Mariana Morix. En su momento Acá trabajábamos estoy. sí, con Mariana también puede dar fe porque también es parte viva de todos estos procesos desde hace creo más de 20 años. Y ver todo el tema de lo que era la construcción de 2 mesas de comercialización de alimentos. Uno dirigido a lo que es el sector de economía social, solidaria, economía social y solidaria de clase media, y la otra de economía popular. Cómo generar y articular dos agendas para construir escala en este caso. Y a partir de eso se empieza a hacer un primer borrador de trabajo allá por 2018, que luego se termina madurando a finales de 2019 y se termina formalizando en agosto de 2020. Todo esto, obviamente, los procesos no son automáticos, sino que generan intercambios, tiempos, paradas, conocimientos, reconocimientos y también tener puntos en común en ese sentido. Y se logró construir una federación que viene a potenciar la parte agroecológica, que viene a potenciar el tema de mejorar los precios de los alimentos, tanto para todos los participantes del circuito y sobre todo también a generar valor también. Y también en algunos modelos nosotros desarrollamos también todo lo que es el trabajo con sindicatos, con gremios y obviamente con todos actores que toman decisión política como son municipios o gobiernos provinciales en ese sentido. Pero bueno, nada, eso un poquito para poder compartirles y creo que están mis 20 minutos ahí, Lucas. Perfecto, Henry. Muchas gracias. Bueno, pasamos a los chicos de Entre Ríos. Tendremos un público entrerriano muy importante dentro del aula. Buenísimo. Bueno, ahora voy a compartir pantalla entonces. En mi caso yo voy a hablar más de algunas cuestiones más nacionales y Facu va a hablar más de lo que es provincia de Entre Ríos, así que va a haber un poco de todo. Bueno, díganme primero si se ve bien ahí. Perfecto. Genial. Bueno, primero contarles que hoy estoy acá presentando este informe, es el primer informe anual de la situación de la soberanía alimentaria en Argentina. Esto lo hicimos el año pasado con toda la red Caliza, que es la red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines. En mi caso, yo pertenezco, digamos, a la cátedra abierta de Paraná, que es la que pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de UADER. Pero trabajamos también, aparte de que cada cátedra trabaja a nivel local, también tenemos un trabajo articulado a nivel nacional. Y este informe lo hacemos todos los años. Así que les voy a contar un poco de qué se trata, cómo fue la construcción de este informe y una de las conclusiones que salieron. Primero, para quienes no conocen, la red de cátedras libres justamente es una red que nuclea más de 60 espacios, principalmente la mayoría son universidades públicas, también instituciones de educación superior, hay tecnicaturas, hay organizaciones sociales que forman parte de las mismas y todos estamos relacionados o tenemos el compromiso de querer lograr una alimentación sana, segura, soberana y sabrosa, como diría Miriam Gorban, que es nuestra referente y la creadora de esta red de cátedras. Y bueno, justamente es una cátedra libre, abierta, es decir, nosotros a través de un proceso más que nada burocrático con la universidad, desde alguna cátedra, desprendemos esta cátedra libre, la que puede participar cualquier persona, sea docente, sea estudiante, sea un ciudadano común y corriente, digamos, que no está vinculado tal vez a la universidad ni a ninguna institución, pero se puede sumar igual y cada año cada cátedra piensa qué es lo que quiere hacer. Algunos se desarrollan más dando una materia,
como pasa en la cátedra de la UBA, de nutrición. En nuestro caso, en Paraná, organizamos charlas abiertas al público. Antes las hacíamos presencial, este año lo hicimos virtual para que se pueda sumar más gente, para que quede grabado y demás. Pero bueno, cada cátedra tiene su formato que también puede ir cambiando año a año. También contarles que presentamos, por ejemplo, un proyecto que largó Nación de Universidad, Territorio y Cultura, y se nos aprobó, entonces vamos a poder convocar a estudiantes para acercarlos y hacer extensión y acercarlos a productores agroecológicos para que conozcan, digamos, cómo es la producción agroecológica y las vivencias que tienen los productores en territorio. Y así van surgiendo un montón de cuestiones. En mi caso, bueno, yo soy nutricionista, pero en la cátedra de Paraná hay docentes de geografía, hay estudiantes de ingeniería agrónoma, también han participado, han estado docentes de otras materias, docentes también que trabajan en escuelas rurales, un poco de todo, que hace que también sea mucho más enriquecedor el trabajo y las propuestas que van surgiendo. También como para que conozcan y puedan, digo yo, es una experiencia muy linda sumarse a alguna red, de alguna caliza que tengan cerca o a conocer el trabajo que vienen haciendo en sus localidades, digamos, donde ustedes viven. Y bueno, la fundamentación, digamos, que nosotros tenemos en relación a la soberanía alimentaria es que, más allá de que hay mucho conocimiento en relación a lo que es la soberanía alimentaria como derecho, como tal, también entendíamos que a nivel nacional no había un relevamiento de cómo estaba la situación actual de la soberanía alimentaria, qué es lo que estaba pasando en toda Argentina con esto. Es decir, observamos que hay muchos trabajos, muchas investigaciones en territorio, pero estábamos como recopilar todo en un solo informe y poder hacer una conclusión en relación a eso. Por eso, de ahí es que elaboramos este primer informe y ahora ya estamos escribiendo el segundo. Los objetivos del informe básicamente era, por un lado, ponernos en contacto con los productores para identificar primero cuáles eran las problemáticas y los desafíos que se estaban viviendo a nivel territorial en sus localidades. Como les digo, esto es nacional, así que pudimos, como somos muchas cátedras en todo el país, pudimos cada cátedra trabajar a nivel regional y acercarse a los productores que tenían en su región y de ahí, a través de la metodología que les voy a contar ahora, poder, digamos, como sistematizar qué es lo que ellos estaban identificando como principal problemática que se vivía en territorio. Después, también cuáles son las experiencias y las fortalezas que hasta el momento también han funcionado. Y por otro lado, cuáles son las propuestas o las demandas que consideramos hacen falta o que hoy deberíamos estar reclamando al Estado para realmente garantizar esa soberanía alimentaria que tanto buscamos. Bueno, el informe, yo después les voy a pasar a Lucas el link para que lo puedan buscar, lo puedan descargar. Es de carga gratuita, está en la página de la red. Tiene una gran cantidad de capítulos con un montón de info que van a poder también utilizar para esta materia o para otras que estén cursando afín, donde bueno, van a encontrar primero un diagnóstico de la situación, del contexto que nos encontramos hoy en Argentina y los marcos, digamos, legales también que engloban y están relacionados con la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. También una estimación sobre la soberanía alimentaria en Argentina. Hay un capítulo que habla de la situación alimentaria y nutricional de la población argentina. Tenemos un capítulo destinado a todo lo que es un análisis de la pobreza, los ingresos, la alimentación y el trabajo. También la parte legal y las luchas sociales. Todo resumido, digamos, en algunas páginas. Bueno, como verán en los autores hay de compañeros y compañeras de todos los territorios que se les pueda ocurrir, así que eso hace que sea mucho más diverso y más representativo también del análisis, ¿no? Y bueno, y la metodología, que fue la parte tal vez más complicada porque fue virtual y eso sabemos también que es una limitación al momento de trabajar con productores y productoras. Lo primero que hicimos fue una encuesta de Google Forms libre que elaboramos con preguntas para hacer una recopilación poco general de justamente las problemáticas de las localidades donde se encontraban, de las propuestas que tenían, pero fue como un primer relevamiento, más que nada para tener una buena base de datos de productores, productoras y emprendimientos relacionados a la agroecología o a la agricultura familiar, para poder después pasar a la parte más importante del desarrollo de este informe, que son los foros regionales.
Entonces, primero fue la encuesta, la liberamos a nivel virtual por nuestras redes sociales y demás, y después hicimos el foro donde nos dividimos por las 6 regiones que tenemos en el país, y ahí también, de forma virtual y algunos presencial, de forma híbrida, trabajamos en unos ejes temáticos, y en cada eje había preguntas concretas. Los ejes en los que trabajamos fueron territorio, producción, comercialización, alimentación y salud, educación y comunicación. Entonces, todos los productores, las productoras, los emprendimientos que se sumaban a este foro podían elegir en qué eje querían trabajar. Entonces, de forma virtual o presencial, nos dividimos en estos ejes y siempre en cualquier eje se trabajó de forma transversal 3 consignas concretas. Primero, identificar las problemáticas, después los avances y logros, y por último las propuestas o estrategias que nos consideramos que son necesarias para poder seguir avanzando en estos ejes. De esa manera, hoy les quiero traer, porque el informe es larguísimo y tiene un montón de data, pero quiero traerles principalmente las propuestas o hacia dónde queremos apuntar o hacia dónde queremos ir, que surgieron a nivel nacional. En relación a lo que es territorio y ambiente, lo primero que siempre aparece es la importancia de la titularización de las tierras para la agricultura familiar, campesina e indígena, contribuir también al arraigo rural y evitar la migración de los jóvenes, porque estamos identificando esto de que el joven que, digamos, vive en población rural se va a la zona urbana a estudiar y después no vuelve. Entonces, en cierta medida, empieza a haber una pérdida de digamos, un refresh o no me sé la palabra, pero que los jóvenes vuelvan para seguir continuando, digamos, con ese trabajo familiar que generalmente es, y por ahí llega un punto en el que si no hay nadie que lo siga, ese campo tal vez después va a ser vendido o alquilado para otra cosa o no se va a utilizar para los fines en los que se utilizaba antes, y eso nos hace perder, obviamente, gran parte de la población rural y que podamos seguir trabajando sobre y defendiendo la agricultura familiar campesina indígena, ¿no? Después también, otra de las cuestiones que surgió es que eh, tenemos que promover que haya una mayor representación de mujeres. Sabemos que en el campo todavía, en zonas rurales, hay ciertas tradiciones que por ahí en la zona urbana hemos avanzado un poquito más, y en lo que es el rol de la mujer que ocupa en una familia sigue siendo todavía un poco más ortodoxo o conservador, y consideramos que una de las temáticas que hay que trabajar también es empoderar a la mujer que vive en el campo o a la productora y darle ese lugar y visibilizarla por el rol esencial que cumple. Después también poder instrumentar todo un banco de tierras, porque una de las problemáticas principales es justamente la dificultad del acceso a la tierra, que siempre y que hace mucho tiempo venimos exigiendo y que lo vienen también son banderas que organizaciones sociales vienen llevando hace mucho, y sin embargo no hemos podido conseguir algo al respecto, y es una de las principales problemáticas, el poder tener básicamente un acceso fácil a tierra para producir. ¿Sí? Hoy es muy difícil para un productor poder acceder a tierra y producir sin tener que tener una bajada de línea de cómo tiene que ser esa producción, o depender de que alguien, digamos, alguna persona de mayor poder adquisitivo te contrata, pero las formas de producción no suelen ser agroecológicas, sino que en el modelo más convencional. Entonces, es una de las grandes dificultades que tenemos en todo el territorio. Y bueno, y otra de los grandes desafíos y propuestas es obviamente apuntar o lograr una reforma agraria integral. Después, con lo que respecta a la producción, otro tema que siempre sale es el tema de la defensa de las semillas nativas y criollas. Después también garantizar o acercar las producciones agroecológicas a las instituciones públicas, por ejemplo, a el ámbito educativo, a lo que es las escuelas, que en un comedor escolar se pueda acceder a un alimento de producción agroecológica y no una convencional. Sería una articulación sumamente importante y necesaria que todos saldríamos ganando, ¿no? Tanto el productor, la institución y quienes reciben esa comida. Y después, también algo que se está apuntando mucho y que sé que ha crecido a nivel nacional es la creación de parques agroecológicos en los periurbanos con fines ya sean productivos, educativos o recreativos, para acercar también a quienes vivimos en zona urbana a el conocimiento y el acercamiento
de nuevo a la naturaleza y de nuevo a la forma en la que se producen los alimentos, obviamente siempre en pos de la agroecología. Después, en lo que respecta a la comercialización, que es lo que estuvieron también comentando un poco los compañeros que estuvieron antes hablando, una de las primeras cuestiones es en estos programas y subsidios que se le da a los alimentos, como por ejemplo los precios cuidados o la tarjeta alimentar, identificamos que claramente esas políticas están pensadas y están promoviendo, apoyando un tipo de alimento o de producto que no es de buena calidad y que consideramos que debería en esas políticas integrar o incorporar a lo que es la producción de alimentos agroecológicos. Entonces, poder dar un precio cuidado, un precio mucho más accesible a un alimento agroecológico en vez de, por ejemplo, el de la imagen, un puré de tomate de marca Arcor, que no es de buena calidad y encima es de un tomate con químicos. Después también en la ley de góndolas, también incorporar a los productos de la agricultura familiar para que puedan estar y también se pueda, por ejemplo, en un supermercado comprar un alimento agroecológico, si bien no es tal vez lo que más promovemos dentro de la agroecología, sí consideramos que es un espacio donde podríamos ir ganando terreno porque también hay mucha gente que solo consume alimentos de súper. Entonces también adaptándonos a eso, nos parece importante que estén ahí presentes estos alimentos. Y por otro lado, que haya ordenanzas locales, municipales, para fomentar la comercialización de productos agroecológicos, como por ejemplo sucede en Gualeguaychú, con el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana, acá en Entre Ríos. En relación a qué es la alimentación y la salud, las propuestas eran que identificábamos una dificultad en el acceso al agua potable, entonces eso dificulta no solo para el consumo humano, sino también para el riego, entonces ahí sería importante hacer análisis de agua para ver qué calidad tiene ese agua que se consume y se utiliza para la producción. Después, todo lo que son buenas prácticas agrícolas, obviamente no estamos de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas que están planteadas hoy, que lo único que hacen es regular de una mejor manera productos, insumos que se utilizan en el campo que tienen un daño ambiental, social y sanitario muy grande. Entonces consideramos que esas buenas prácticas agrícolas tendrían que tender o transicionar a realmente promover la agroecología. Después, propiciar, bueno, lo que hablábamos hoy, la llegada de alimentos frescos y saludables a los comedores para garantizar una mejora en el aporte nutricional de los chicos que van a las escuelas. Y después, promover la realización de huertas en estos espacios. Y por último, con respecto a lo que es educación y comunicación, también fomentar, obviamente, que en las escuelas se empiece a hablar ya desde un estadio inicial de los alimentos, de cómo son, de cómo se producen, quién los produce, dónde se produce, y empezar a incorporar todas estas temáticas ya desde el inicio de la educación que recibimos todas y todes en estos espacios, ¿no? Porque es algo que creo que es un tema un tema pendiente, hablar de alimentos, hablar de nutrición y hablar de producción. Y ahí, en ese acercamiento, desde los primeros años del ciclo lectivo, sería fundamental que nos permita poder acercarnos, que hay otras formas de consumir alimentos, otras formas de producir, y que eso va a garantizar realmente la salud que necesitamos. Por otro lado, consideramos que la soberanía alimentaria debe ser un eje transversal a las currículas, no solo de educación primaria y secundaria, sino también de las universidades y de los terciarios. Por contarles un ejemplo, yo estudié nutrición y sin embargo, y sé que hay una profe ahí que está con ustedes, que fue mi profesora, que teníamos la materia de soberanía alimentaria como optativa dentro de nutrición, y era una optativa que además no suelen elegir los estudiantes de nutrición. Entonces, cómo la importancia que tiene esta temática no se trabajó ni siquiera a lo largo de toda la carrera de nutrición, que es fundamental. Cuando en paralelo nos enseñaban en otras materias a rendir un examen poniendo marcas de ultraprocesados para aprobar un examen, digamos. O sea, suceden muchas cosas y consideramos que tiene un sentido, tiene una explicación, pero nosotros decimos la soberanía alimentaria debería ser transversal a las currículas de los planes de estudio. Y después, obviamente, en esto permitiría formar profesionales de diferentes áreas, también que estén más orientados a apoyar y promover la soberanía alimentaria. Y no, por ejemplo, el ingeniero agrónomo que sale y se recibe entendiendo que la única manera de producir es a través de cultivos transgénicos y agroquímicos.
Y por eso proponemos, en términos generales y como conclusión, que la soberanía alimentaria debería ser una política de Estado. Y esto nos permitiría que todo el sistema esté pensado en promover realmente este derecho fundamental que nos permitiría tener una alimentación de calidad, apoyando a los productores, los pequeños productores que hoy hacen enormes esfuerzos para producir de forma agroecológica y darnos un alimento de calidad, y también porque en términos ambientales también sería un gran beneficio. Así que bueno, más que nada invitarles a que lo puedan leer al informe y a que puedan usarlo como material de lectura o de trabajo. Y bueno, después cuando hagamos la nueva actualización se los haremos llegar, pero la idea era un poco traerles estas problemáticas que hoy estamos detectando y cuáles son las propuestas y hacia dónde tendríamos que ir para poder realmente garantizar una alimentación de calidad. Así que muchísimas gracias por el espacio y espero que les haya gustado. Bueno, eh, Glenda ahí me da el pie para decir un montón de cosas, porque, bueno, ella está acá, nos conocemos y hemos trabajado bastante en relación a encontrarnos en varias luchas, que me hace acordar lo que está diciendo. Eh, yo también voy a compartir un PowerPoint, a ver si me acompaña la tecnología. Eh, Creo que ahí está. Ustedes me avisan si se comparte. Sí, se comparte. Buenísimo. Está. Ahí me dice cargando todavía. ¿Ahí les apareció? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, nosotros con Victoria y otras compañeras formamos parte de un proyecto de investigación que fue desde 2020 hasta 2023, en febrero, ahí terminó formalmente, pero seguimos. Es un proyecto de investigación enmarcado dentro de la Facultad de Trabajo Social de la UNER y principalmente lo que trajimos para hoy tiene que ver con parte de unos avances y hablamos de avances porque el proyecto, si bien cerró formalmente, nuestra metodología y nuestra forma de investigar implicó que no termine, que podamos seguir a pesar de los formatos de inicio y finalización que a veces tienen los proyectos de investigación. Y, y en ese marco seguimos trabajando con productores y productoras en lo que ahora vamos a contarles. El proyecto en sí se llamó Experiencias y Articulaciones Agroecológicas en el corazón de una provincia fumigada, porque cuando recién iniciamos a vincularnos como equipo primero de politólogos y trabajadores sociales dentro de la facultad, lo que compartíamos era que la ubicación territorial y la problematización en torno al territorio tenía que ver con que estábamos en provincias que tienen altos niveles de imposición del monocultivo y en ese marco, tanto quienes estábamos en Entre Ríos como quienes habitan también en Rosario, que formamos parte del colectivo de investigación, teníamos esto en común. Por eso hacemos anclaje en eso, en el título, y eh, a partir de ahí focalizamos en lo que son las experiencias que que se ligan a lo que son procesos agroecológicos. Y como venimos de la ciencia política y del trabajo social, lo que apuntamos principalmente es no al aspecto agronómico de la agroecología, sino a aspectos que tienen más que ver con lo social, a identificar la agroecología y el modo de producción como una cuestión social, como una situación de conflicto, como
una relación social y a explorar ahí algunas variables que entendíamos eran importantes para llevar a cabo esta investigación, desde donde podíamos insertarnos, digamos. En este sentido, nuestro proyecto, cuando intentamos comenzar a pensarlo, teníamos claro que íbamos a ir por los aspectos sociales de la agroecología, y en ese marco lo primero que hicimos fue buscar quienes estaban o habían trabajado en esos aspectos de la agroecología. Nos encontramos con el ISEC en España, que es el instituto, ahí está, el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba, en España. Y en este marco ellos tienen un concepto que a nosotros eh, que fue convidado y que fue muy nutritivo para pensar esta investigación, que es el de agroecología política. Ahí es donde se trabaja una inserción más desde pensar la conflictividad, desde pensar las relaciones sociales, desde pensar la agroecología en el marco de lo que se constituye en el arraigo rural, en la sociabilidad de lo rural, y también en la sociabilidad en torno a lo urbano-rural. Cuando iniciamos a pensar desde estos marcos de la agroecología política, también pusimos en la mesa lo que traíamos de investigaciones anteriores, de recorridos, de proyectos anteriores, que tenían que ver con corrientes vinculadas a la ecología política, a la sociología de los estudios rurales, a las corrientes teóricas ecofeministas, entre otras, para pensar la agroecología y también pensarla en relación a esta sociabilidad, no solo entre humanos, sino entre humanos y no humanos, entre este vínculo sociedad-naturaleza, para poder problematizarlo. Ahí es donde, bueno, pusimos a modo de ejemplo 3 conceptos que para nosotros son centrales, que tienen que ver con agroecología política, con reproducción social y con territorialidad. Es decir, cómo se reproduce socialmente, qué vínculos tiene con lo social, la agroecología, y enmarcado en qué sentido le damos, qué valores le damos al espacio, al territorio donde habitamos. A partir de esto, nosotros nos contactamos con productoras y productores, que eso vamos a decirlo en un momento, pero antes, cuando pensamos esta investigación, para poder contactarnos con productoras y productores, lo que hicimos fue generar algunos puntos de partida para compartir con quienes íbamos o potencialmente queríamos trabajar. Principalmente quienes eran ajenas a lo académico. Y en ese marco, la agroecología política tiene una idea, aporta ahí en relación a lo que es una doble dirección. Como campo disciplinar, está vinculado a lo que más conocemos en relación a lo académico, producción de determinadas acciones, de normas, de algo más ligado a los estándares de lo formal. Y después tiene otra dirección que a nosotros nos parecía interesante y que la queríamos poner en alza, que tiene que ver con una dirección ideológica, de pensar la agroecología política como una dimensión para poder construir una contrahegemonía, para poder constituir en el marco de aportes, de poder aportar a esa construcción
de lo que ya viene germinando dentro de los territorios. En ese marco es que planteamos otros puntos de partida o que los pensamos para poder trabajar en relación con campesinos y campesinas. Entonces, ahí fue que partimos de este compromiso, nosotros siempre decimos, un compromiso ético-político que tenemos al interior del equipo. A nosotros, dentro de la universidad, lo que nos interesa es instalar, profundizar, contribuir a los debates desde la recuperación tanto de corrientes que tienen que ver con crítica al modelo tradicional, como también con lo que se valida a través de las experiencias y de la construcción de conocimiento que hacen actores que no son académicos con los que trabajamos. En este marco hay una invitación que tiene que ver con el trabajo en Colabor, con el trabajo que se plantea situado en la provincia de Entre Ríos y donde el punto de partida tiene que ver con pensar los objetivos, pensar las metodologías, las técnicas con el equipo de trabajo completo. Es decir, nosotros teníamos algunas ideas para compartir, pero al invitar a más actores, lo que pusimos en debate fueron esas ideas también. Si podíamos seguir sosteniéndolas, si había aportes para mejorarlas, si se podía retrabajar, o también si en ese colabor había intereses que puntualizaban más en un aspecto y otros intereses en otro, y cómo compatibilizábamos eso para generar objetivos. Entonces, eso derivó en esta construcción de acuerdos en torno a qué y cómo investigar. En ese marco, lo que trabajamos fue una propuesta que tiene que ver con la ecología, con la agroecología política, pero que la logramos compatibilizar con lo que productores y productoras querían también indagar en torno a lo que sucedía en la ruralidad. Ahí fue que, si bien la agroecología política tiene una dimensión multiescalar en lo metodológico, lo que fuimos haciendo fue ir proponiendo las escalas, que una es la escala de cultivo, la escala de predio y la organización del agroecosistema, pero traduciéndolas, situándolas, recuperándolas en un diálogo con todos los integrantes del equipo para poder generar alguna plataforma, ya sea de recuperación de datos, ya sea de sistematización, que vaya abonando a lo que estábamos pensando para el trabajo. De manera complementaria también a estas tres escalas, lo que propone el instituto que nos da pie a la agroecología política es que hay tres capas. Una es la capa ecológica, otra es la capa socioeconómica y otra es la capa sociopolítica. Que ahora vamos a ir a ver los resultados que obtuvimos en este diálogo. Pero bueno, para poder dejarlo claro, hay tres escalas y hay tres capas que funcionan de manera interdependiente. Ahí fue donde dijimos, bueno, ¿cómo vamos a recuperar esos datos? ¿Cómo vamos a trabajarlo? Y lo que surgió fue un relevamiento colaborativo, un relevamiento a través de Google Form, y se focalizó en productoras y productores. Nosotros ahora estamos queriendo
trabajar en otros actores, pero este primero, en acuerdo del grupo, se inició con productoras y productores, donde la idea fue pensar una herramienta de sistematización de los espacios productivos de la provincia de Entre Ríos y a partir de eso conocer cómo se están dando al interior, digamos, a escala de cultivo, predio y agroecosistema, que agroecosistema tiene más que ver con cómo pensamos las articulaciones que van surgiendo entre quienes están trabajando de manera agroecológica. Entonces se puso este instrumento a circular. A partir de eso obtuvimos 13 respuestas que fuimos sistematizando. Y en este marco, los principales ejes que le dieron vida a este relevamiento tienen que ver con la cantidad y ubicación de producciones agroecológicas en la provincia. La idea era hacer un mapeo de las mismas, qué prácticas, qué tecnologías se emplean para llevar a cabo esas producciones agroecológicas, si hay espacios para intercambio de semillas, de insumos, de maquinaria, que puedan contarnos, si existen determinados vínculos, si hay conexiones entre estas producciones, también si estos espacios donde se construyen redes llegan a tener un espacio de militancia, cómo se da, si hay, cómo se da también la relación de vecindad entre producciones, digamos, entre productores y productoras, principalmente con quienes no son agroecológicos. Y después, cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento de la vida en la ruralidad, que tienen más que ver también con una problemática que nos compartieron y que nosotros veníamos también trabajando en relación al arraigo rural. En este marco obtuvimos unos primeros resultados, ahí están más que nada de dónde vinieron las respuestas. Y esos primeros resultados nosotros los estructuramos en relación a la capa a las 3 capas que veníamos trabajando. Dentro de la capa ecológica, cuando les consultamos en relación a cómo definen sus prácticas, cómo las nominan, trabajaron en relación al concepto de agroecología en su mayoría y fueron articulando con otros conceptos en relación a agricultura familiar, orgánica, biodinámica, de tipo natural, permacultural, regenerativa, pero había una primacía de la agroecología como un concepto en articulación con otros. Después, bueno, más de la mitad no sostuvieron un modo de producción convencional antes, que eso también era interesante, era algo que queríamos relevar. Después hubo la preeminencia de insumos biológicos participando en este proceso de producción y también de ese intercambio que también se notaba que estaban compartiendo en relación a los insumos, a la tecnología. Eso es lo que quisimos compartir de la capa ecológica, que nos parecía lo más relevante. Después hay una capa socioeconómica, donde se relevaron 297 hectáreas productivas en 13 experiencias, y en esas 297 hectáreas, un dato que nos alegraba y nos ponía que nos pareció relevante traerlo, es que hay 53 trabajadores, 33 son varones, 20 son mujeres. En esos casos, en los 13 casos, hay 2 que configuran el 15%, donde la cantidad de mujeres supera la de varones, y hay 5 establecimientos donde hay distribución equitativa. Estos datos nos llevaron en la sistematización a un resultado que es que hay un puesto de trabajo cada 6 hectáreas, que nos parece un dato muy relevante para pensar
la agroecología y el arraigo. Después en la capa socioeconómica lo que pudimos ver es que el 61% de los trabajadores realiza más de 2 tareas productivas, en esto de pensar la poliactividad. También que el 46% de quienes fueron identificados como trabajadores y trabajadoras realiza tarea de cocina y cuidado. Esto también fue un punto que quisimos relevar, y que esa distribución es equitativa en los casos analizados. Hay un 70% de casos que tiene un grupo de 4 personas trabajando, y en 2 casos hay más mujeres que varones, como decíamos antes. Después hay un 92% que habita, es decir, que vive en el territorio donde trabaja, que eso fue uno de los datos que también nos parecía muy importante traer, y que el único caso que no vive es porque en el lugar no hay vivienda. Después, también en relación a lo que es la comercialización, lo que vimos es que hay comercialización directa e indirecta, en esto que se mencionaba al principio en relación a del productor al consumidor. Esto está muy presente dentro de las producciones, y en ese sentido, dentro de los 12 casos, dentro de los 13 casos, perdón, a nivel local se comercializan 12 casos, mencionaron que comercializan a nivel local, 6 a nivel provincial, 4 a nivel nacional y 1 ha logrado comercializar a nivel internacional. Y un dato que nos parecía muy interesante en relación a la agroecología también y a los modos de vida es que el 85% de los casos consume lo que produce. Por último, en relación a lo que es la capa sociopolítica, lo que pudimos ver que nos parecía relevante para poder compartir es que la agroecología, bueno, no está exenta de dificultades, en esto que hablábamos de los conflictos que se desatan entre modelos diferentes y esta imposibilidad de coexistencia entre ambos. Una de las dificultades principales tiene que ver con las fumigaciones. Después también tenemos personas que han contestado en relación a desmontes, a problemas, digamos, problemas climáticos en general, caminos deteriorados, falta de agua, inseguridad y también económico-financieros. De todos esos problemas, un 33% menciona que los aborda de manera colectiva, es decir, que se organiza para poder trabajar esos problemas de manera colectiva, y un 85% participó en algún momento de espacios colectivos en relación a la temática de